Nuestro mensaje de hoy titula ¿Cómo reconocer un falso evangelio? Supongamos que alguien se acerca a ti prometiéndote un maletín lleno de dinero y te dice que todo lo que tienes que hacer para tenerlo es seguirle a cierto lugar, sin darte más explicaciones. ¿Lo harías? Pues lo mismo pasa en lo espiritual. Hay predicadores que prometen poder, unción y dones espirituales a la gente, pero ni siquiera mencionan a Jesús ni su obra en la cruz. Tenemos que darnos cuenta que la unción y los dones no son el centro del mensaje cristiano. El verdadero evangelio siempre se enfocará en Jesús. Aquellos que no centran su mensaje en lo que Jesús hizo por ti están distorsionando el verdadero mensaje del evangelio. ¿Cómo podemos estar seguros de esto, de esta afirmación que acabamos de hacer? Simplemente examinando cómo los apóstoles presentaban el mensaje de Cristo en el libro de los Hechos. Vamos, por ejemplo, al sermón de Pedro en Pentecostés, cuando la iglesia nació en Hechos capítulo 2. En los primeros versículos leemos cómo el Espíritu Santo había venido sobre los discípulos y hablaron en otras lenguas. La gente alrededor estaba, por supuesto, asombrada y algunos se burlaban. Pedro explicó que esta experiencia era el cumplimiento de una profecía, pero no se detuvo allí, porque el poder del Espíritu Santo no es el punto central del mensaje. Inmediatamente presentó el Evangelio de Jesús. Él les dijo: vosotros le prendisteis y matasteis crucificándole. Este es el corazón del mensaje, la obra redentora de Cristo. Pedro explicó además cómo Cristo fue sepultado y resucitó. Finalmente, después de presentar a Jesús, Pedro explicó cómo debemos responder al Evangelio. La gente estaba tan conmovida que preguntaron: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, por fin, después de haber explicado todo lo que Cristo hizo, Pedro habla de la promesa del Espíritu Santo, que es el regalo que viene como parte de la salvación en Cristo. Esto es clave. No se puede recibir el Espíritu Santo sin primero haber creído en Jesús. Noten con mucho cuidado cuál fue el orden en que Pedro presentó cada punto. Aunque el Espíritu Santo tiene un papel muy importante, el enfoque de Pedro era la salvación en Cristo Jesús. Cuando nosotros predicamos o enseñamos, debemos seguir este mismo patrón. No podemos comenzar con ofertas de experiencias espirituales, promesas de bendiciones o hablar del Espíritu Santo sin antes presentar la cruz. El verdadero evangelio comienza y también termina con Jesús. Veamos un segundo ejemplo, y es cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10. Pedro comenzó hablando del Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, versículo 36, y dijo: a quien mataron colgándole en un madero, y que a éste levantó Dios al tercer día. Luego dijo que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, hablando del juicio final, y que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, versículo 43. ¿Qué sucede entonces, luego de escuchar esta presentación tan completa del Evangelio? Pues la Biblia dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Al parecer, Pedro ni siquiera había llegado a mencionar la promesa del Espíritu Santo, sino que ellos fueron llenos como resultado de oír, entender y creer el Evangelio. ¿Cuál es entonces la conclusión? Pues que Jesús no vino solo a darnos poder espiritual, sino que vino a salvarnos. Sin la salvación que Él ofrece, ¿de qué serviría tener poder? ¿Qué provecho habría en tener dones espirituales si primero no hemos sido reconciliados con Dios? ¿Acaso se puede tener la unción sin primero experimentar la redención y la justificación? El poder del Espíritu Santo, la unción de Dios y los dones espirituales existen y por supuesto son bíblicos, pero siempre son fruto de lo que Jesús hizo en la cruz y no el punto de partida de la salvación.
No puedes recibir la llenura del Espíritu Santo sin haber conocido primero a Cristo y lo que Él hizo por ti. Efesios 1:13 dice, por ejemplo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Este es el orden bíblico: escuchar el Evangelio, creerlo y luego ser sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre apunta hacia Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Sin Jesús no hay perdón, no hay salvación y por supuesto no hay verdadero poder. Los falsos maestros hacen que su mensaje suene muy espiritual, ¿cierto? Pero si no te hablan de la obra redentora de Jesús, lo que te están ofreciendo es incompleto. Y un evangelio incompleto no es el evangelio en absoluto. Es lo que dice Gálatas 1:8. El verdadero evangelio no te promete primero poder o una vida llena de experiencias sobrenaturales. El verdadero evangelio te promete el perdón de pecados y la reconciliación con Dios a través de Jesús. Y luego, como parte de esa restauración, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos regenera y nos da el poder para vivir como Cristo y testificar de Él. Si el mensaje que escuchas te lleva a buscar experiencias espirituales antes que a Cristo y su salvación, estás siendo engañado. Por otra parte, recibir el Espíritu Santo es inseparable de la salvación. Nadie puede entrar en el reino de Dios sin haber nacido de agua y del Espíritu. Es la presencia de Dios la que nos regenera, nos otorga una nueva naturaleza y transforma nuestra vida. No existe la posibilidad de ser verdaderamente salvos sin el Espíritu Santo. Pero el Evangelio no se enfoca primero en prometer la llenura del Espíritu Santo, sino que primero explica nuestra necesidad de perdón y reconciliación con Dios y el precio que tuvo que ser pagado por nuestros pecados. Solo entonces declara lo que podemos recibir y experimentar como resultado de la obra redentora de Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 2, Pablo hace una pregunta clave. Él dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí queda claro que el Espíritu Santo se recibe por medio de la fe en el Evangelio, no por medio de algún ritual o acto independiente de la obra de Cristo. Cuando predicamos el Evangelio, primero debemos presentar a Jesucristo e invitar a la gente a creer en Él, a poner su fe en Él. Es en ese momento cuando la promesa del Espíritu Santo queda disponible para los que creen y pueden entonces recibirlo. Realmente es Jesús y solo Jesús quien da el Espíritu Santo a los que creen en Él. En Mateo 3:11, Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Eso quiere decir que cuando realmente le conozcas y pongas tu fe en Él y en su obra, el Espíritu Santo vendrá y te llenará con su poder. Por lo tanto, no te dejes engañar por mensajes que prometen poder y experiencias espirituales, pero que no te llevan primero a los pies de Cristo. El verdadero evangelio siempre te llevará a Jesús. Te mostrará tu necesidad de Él. Te explicará lo que Él hizo por ti en la cruz y te llamará a poner tu fe en su sacrificio. Todo lo demás, el poder, los dones y las experiencias espirituales son bendiciones que fluyen de esa relación fundamental con Jesucristo.